Les doy la bienvenida una vez más al curso de inmunología. En esta oportunidad vamos a revisar las células sanguíneas y sus linajes. Cuando hablamos de células sanguíneas, recordemos que la sangre, y conectando con el video pasado, tenía una matriz extracelular líquida que se llamaba plasma. Ahora, su componente celular equivale más o menos al 45% del volumen y son un grupo de células que se dividen en tres grupos: los trombocitos o plaquetas, los leucocitos o glóbulos blancos y los eritrocitos o glóbulos rojos. Vamos a empezar primero conociendo el origen de estas líneas celulares. Entonces, todas las células sanguíneas nacen en un lugar que se llama la médula ósea roja, que se ubica en los huesos largos, específicamente en la epífisis de los huesos largos, y allí vamos a encontrar un microlecho lleno de células donde vamos a encontrar dos grupos. Unas células que se llaman las células parenquimatosas, que son las células que van a dar origen a la sangre. Esas células del parénquima son la más importante, es la célula madre hematopoyética. Esa va a ser la precursora de todos los linajes sanguíneos. Ahorita los vamos a ver. Y alrededor de dicha célula, en este lecho conocido como lecho de la médula ósea, van a aparecer un grupo de células que se denominan las células estromales, que son las células que soportan y guían a las células madre en su proceso de maduración y formación de los linajes. La médula ósea la vamos a llamar un órgano linfático primario. ¿Por qué? Porque es allí donde surgen las células blancas y específicamente los linfocitos, que ahorita vamos a explicar ese concepto. Entonces a la célula madre hematopoyética le vamos a dar las siglas de HSC. Esa célula tiene una condición. Primero, es autorrenovable, o sea que ella hace mitosis constante antes de buscar un camino, como observamos aquí, uno de dos caminos que tiene posibilidades. Entonces, la célula madre hematopoyética, influenciada por el entorno y por las condiciones de nuestro cuerpo, va a tomar la decisión de buscar dos posibilidades. Uno, convertirse en un progenitor mieloide, o dos, convertirse en un progenitor linfoide. Y esto es lo que denominamos los linajes mieloides y linfoides. Es importante tener en cuenta que para que una célula madre tome la decisión de ir hacia un linaje, esta decisión, vuelvo y les digo, es influenciada por las células estromales de la médula ósea. Y otra cosa, cuando una de estas células madre busca o se transforma en el progenitor mieloide, ya no se puede devolver. No tiene la capacidad de devolverse, sino que va a continuar su proceso de transformación y maduración. Pasemos entonces a revisar las células de linaje mieloide. Entonces, el progenitor mieloide puede dar origen a todas estas células que estamos viendo aquí. Voy a explicar cómo esos procesos. Entonces, una primera posibilidad es convertirse en una célula dendrítica, también conocida como célula digitiforme, y es una célula muy importante para el sistema inmune. A su vez, podrá dar origen al progenitor granulocito monocito, que se puede transformar en monocitos o en neutrófilos. Y a su vez, los monocitos pueden ser precursores del macrófago y de células dendríticas. Eso lo vamos a ver a detalle en próximos videos. También está el progenitor de eosinófilo, que se convierte en eosinófilos, el progenitor del basófilo, que se transforma en una célula que se llama basófilo, y los basófilos pueden dar origen a los mastocitos y el progenitor mieloide dar origen a mastocitos directamente.
También existe el megacariocito, que es el precursor de las plaquetas, y el progenitor eritroide, que dará origen a los eritrocitos. Todas estas células que estamos viendo en esta imagen son denominadas las células mieloides y se vinculan a un tipo de respuesta inmunológica conocida como la inmunidad innata o inmunidad inicial. Ahora, el linaje linfoide, entonces el progenitor linfoide se puede transformar en una célula natural killer o asesina por naturaleza. También dará origen a las células del progenitor del linfocito T o célula T, que se podrá transformar en dos tipos, unas células T ayudadoras y unas T citotóxicas. También puede darse origen al progenitor de la célula B, que a su vez se transforma en la célula B o linfocito B. Y por último, aparece una célula que se llama la célula dendrítica, la cual tenemos que hacer una conjetura muy importante, y es que se denomina célula dendrítica linfoide por su origen en este linaje. Este grupo de células entonces son incluidas dentro de un tipo de respuesta conocida como la inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida. Bien, en esto ya tenemos los contextos celulares, ya vimos los dos linajes y los grandes grupos celulares. Ahora voy a hacer énfasis en un detalle que es lo que denominamos órganos linfoides. Los órganos linfoides se dividen en tres tipos. Uno, los que denominamos órganos primarios, que son los responsables de un proceso conocido como la leucopoiesis. ¿Qué es la leucopoiesis? Es el proceso en el cual las células del sistema inmunológico, específicamente los leucocitos, estamos hablando ya propiamente de leucocitos, nacen y maduran. Entonces, los órganos linfáticos primarios son dos en el cuerpo humano: la médula ósea roja y el timo. Es allí donde se da, vuelvo y repito, el nacimiento y la maduración de las células blancas. Ahora, cuando hablamos de órganos linfáticos secundarios, es donde se hace el proceso de programar y ordenar la respuesta inmunológica, o sea, estar pendiente de la lesión o del patógeno o de lo que nos ataca para poder montar una respuesta. Cuando hablamos de órganos linfáticos secundarios nos referimos a la médula ósea, que es el único órgano que es primario y secundario, el vaso, los ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a mucosas y la piel. Estos 5 órganos, vuelvo y repito, son los responsables de montar la respuesta frente a alguna agresión. Y por último, aparecen los órganos linfáticos terciarios, que es conocido como el foco de infección o el sitio de infección, o sea, el lugar donde se está dando la agresión al cuerpo. Esto es muy importante porque vamos a tener que contextualizar siempre que hablemos de linaje mieloide linfoide, células de dichos linajes, dónde maduran y dónde actúan, a su vez a qué inmunidad pertenecen. Aquí vemos una imagen un poco de un cuerpo humano en el cual nos muestra esos órganos linfáticos primarios, timo y médula ósea. Esos órganos linfáticos secundarios, vemos por ejemplo los ganglios linfáticos o linfonodos nasales a nivel de las amígdalas, en los bronquios, eso es lo que llamamos tejido linfoide asociado a mucosas, también linfonodos periféricos, está el vaso, hay unas placas en el intestino, se llaman placas de Peyer, y es un contexto general
de los órganos linfáticos. Bien, con eso hemos terminado. Espero hayan comprendido estas células de la sangre y hay que tener en cuenta, muy importante, los linajes mieloides, linfoides, las células y los órganos linfáticos. Nos veremos en próximas entregas. Hasta pronto.